Pedro Sánchez es franquista. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, no asistió al funeral que tuvo lugar el pasado lunes en recuerdo de las 223 víctimas mortales que dejó tras de sí la gota fría en Valencia. El líder socialista, una vez más, dejó abandonados a los valencianos y muy especialmente a los 400 familiares que acudieron a la misa para honrar a sus muertos en compañía de los reyes, quienes de nuevo demostraron estar a la altura, a una altura infinitamente superior a la de Sánchez y los suyos. La ausencia del presidente es una vergüenza y un insulto, en primer lugar porque esa y no otra es su obligación. Su presencia era obligada desde el punto de vista institucional, con independencia de que fuera o no un funeral de Estado. Hay algo que se llama moral, hay algo que se llama decencia, hay algo que se llama pudor. Y es evidente que ninguno de estos atributos obran en poder de Sánchez. Además, el PSOE se escuda en que, si bien no fue Sánchez, el gobierno envió a 3 ministros en representación, pero para variar mienten, porque lo cierto es que la agenda de Moncloa no recogía la presencia de ningún miembro del Ejecutivo en el funeral. El escándalo y la sorpresa fue de tal calibre que el mismo lunes, pocas horas antes de la misa, Moncloa decidió enviar a 3 ministros. La de Hacienda, María Jesús Montero, el de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y la de Ciencia, Diana Morant. No acudieron por voluntad propia, sino forzados por las circunstancias. Y en tercer lugar, porque el desprecio protagonizado por Sánchez evidencia la catadura moral del personaje. Y es que hay comparaciones que son odiosas. Sánchez, como todo buen narcisista, no soporta las críticas y a la vista de los abucheos y reproches con los que sería agasajado en Valencia, optó por no acudir, en otro claro acto de cobardía infame. Sin embargo, hace justo un año, en diciembre del año 2023, un total de 14 ministros, casi el gobierno al completo, no dudaron en despejar sus apretadas agendas para acudir raudos y veloces, como buenos pelotas, a la presentación del segundo libro de Sánchez, aunque escrito, eso sí, por Irene Lozano. Un acto que, por cierto, se pagó con dinero público y que fue presentado por Jorge Javier Vázquez. La babosidad mostrada por sus ministros fue de tal calibre que hasta el propio Jorge Javier se sorprendió de tan nutrida presencia en la sala. Porque este nivel de... Están todos. Están todos y además quiero agradecerle en primer lugar a Irene Lozano, que me ha ayudado con largas horas de conversación, grabadas y luego pues escritas, revisadas en múltiples ocasiones. Pues el haber producido este libro que yo creo que puede atraer pues la atención y sobre todo arrojar luces sobre algunas cuestiones que seguro son de interés para la opinión pública. Y no, aunque Sánchez no se dignó a pisar Valencia, el martes, 24 horas después, presidía otro funeral, aunque en este caso simbólico, un homenaje a las víctimas del franquismo. No a las víctimas de la guerra civil que enfrentó a media España con la otra media. No, de eso nada. El PSOE solo se acuerda de las víctimas de Franco. Las atrocidades cometidas por la República no existen para el sanchismo. Asco es poco. Pero aquí no acaba la cosa, porque el presidente aprovechó la ocasión para anunciar que el gobierno celebrará más de 100 actos el próximo año para conmemorar el 50 aniversario de la muerte de Franco. Una conmemoración con un único objetivo, y es poner en valor la gran transformación en este medio siglo de democracia logrado y homenajear a todas las personas y a todos los colectivos que la hicieron posible. Esta conmemoración se va a traducir en más de un centenar de actividades culturales, de eventos de diversa índole que van a inundar nuestras calles, escuelas, universidades, museos a partir del 8 de enero del año 2025. No 1 ni 2, no, 100 actos. ¿Y para qué? Pues para recordar a Franco, ni más ni menos, para conmemorar los 50 años de su fallecimiento. En la cama, por cierto. Y es que, a diferencia de lo que dice Sánchez, la democracia en España arrancó
en 1977, no en 1975. El próximo año se cumplen 50 de la muerte de Franco y 48 del inicio de la democracia. Sánchez anuncia 100 actos en recuerdo del dictador y la verdad es que no me extraña porque la inmensa mayoría de españoles ya no se acuerdan de Franco y si se acuerdan no le dan mayor importancia. España pasó esa página hace décadas. Pero Sánchez no se olvida porque Sánchez necesita a Franco. Sánchez en realidad adora a Franco. Veamos. ¿A qué responde esta obsesión del PSOE por el dictador? ¿Por qué al zurderío patrio se le llena tanto la boca con Franco? La respuesta es sencilla, se llama francomodín. Franco es el comodín de Sánchez, del PSOE y de toda la izquierda. Por eso no lo sueltan, ni lo dejan ir. Es su gran baza, su aliado más fiel, es su as en la manga, su bandera más valiosa y recurrente. Franco, Franco, Franco. No se cansan de nombrar al dictador y no se cansan porque les resulta muy útil para desviar la atención de sus propias miserias y de este modo distraer y movilizar a los suyos. Por eso lo quieren tanto. Por eso lo adoran. El PSOE es su defensor y seguidor más fiel. Los socialistas son los únicos franquistas vivos que quedan en España, junto con 4 fachas casposos mal contados. Así lo explicaba esta semana Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. Pero lo último que tenemos ya es ver cómo la francosfera nos va a preparar el año 2025. Después de la cobardía del presidente para largarse de Paiporta, la misma cobardía que le impidió estar con 400 familiares en Valencia este lunes, resulta que lo liberal es de ofender la democracia. Ustedes, los de me quedaré con o sin parlamento, y no son capaces ni siquiera de reconocer la democracia cuando se gana. Por ejemplo, sí, en Venezuela, esa China en el zapato que van a mandar toda la vida, la van a tener siempre con ustedes. Con nosotros, desde luego, no cuenten para promover guerras ni bandos, porque el presidente le ha declarado la guerra a una parte de los españoles y a nosotros no nos van a encontrar en ello. Vale que no tengan nada que proponer en el futuro, pero no es nuestra culpa. Y una cosa queda clara. Sin Franco, Pedro Sánchez no es nada ni nadie. Así es, en 2019 Sánchez exhumó los restos del dictador del Valle de los Caídos, coincidiendo con la convocatoria de elecciones generales. Luego aprobó la Ley de Memoria Democrática, una versión aún más radical de la Ley de Memoria Histórica para mantener vivo su recuerdo. Y ahora, que está acorralado por la corrupción, Sánchez nos sale con todo un año 2025 dedicado a la memoria del dictador para que los españoles tengan muy presente su legado y su figura, a modo de cortina de humo. Carlos Díaz Pache, portavoz del Grupo Popular en la Comunidad de Madrid. Terminamos el año 2024 con un gobierno central que ha encontrado por fin la persona que va a resolver los problemas de los españoles, Franco. Pedro Sánchez ha decidido resucitarle con 100 actos públicos en 2025. 100. Yo creo que han perdido ustedes la cabeza, pero lo que me preocupa más es que han perdido ustedes la ambición. 100 actos públicos, de verdad. Pocos me parecen para un año con 365 días. Hay más oportunidades. Si el objetivo es tapar las noticias incómodas, y naturalmente que lo es, yo les propongo un acto público de Franco por cada noticia de un escándalo de Pedro Sánchez que haría dimitir a cualquier gobierno europeo. Así tendrán muchos más. Les propongo un acto público por cada escándalo. Y que la España de Sánchez se convierta ya en Francolandia para taparlo todo. Porque miren, a los españoles nos cuesta mucho seguir la actualidad política últimamente con la velocidad delictiva de este gobierno. Así que yo les pido por favor que delincan un poco más despacio para que nos dé tiempo a enterarnos de todo. Pero ojo, que el PSOE no solo reivindica la figura de Franco. Es que, además, también emula algunas de sus políticas más trasnochadas. Los socialistas no solo adoran a Franco, también lo admiran. Prueba de ello es que imitan muchas de sus políticas. Solo así se entiende que, tras casi 50 años de democracia, Sánchez quiera resucitar la censura que en su día aplicaba a su querido dictador con puño de hierro. Su plan de regeneración democrática y lucha contra la desinformación recuerda y mucho a la ley de censura franquista y a la ya extinta Delegación Nacional de Prensa y Propaganda, donde el régimen repartía de forma arbitraria
carnés de periodista y licencias a periódicos y radios, siempre y cuando, eso sí, fueran leales al diario oficial. ¿O qué decir de la nacionalización total o parcial de empresas? Por primera vez en décadas, el gobierno de Sánchez ha usado fondos públicos para tomar posiciones relevantes en grandes compañías cotizadas, sin ser entidades financieras, blandiendo la excusa de que son estratégicas, cuando lo único que persigue, en realidad, es mayor capacidad de control e influencia. Esto recuerda y mucho al antiguo Instituto Nacional de Industria que creó Franco en los años 40 para contar con una gran industria estatal. El llamado INI participó en 180 empresas y llegó a emplear a más de 250.000 personas, pero sus resultados fueron ruinosos, como toda empresa pública. Lo mismo pasa con el nombramiento de José Luis Escrivá como gobernador del Banco de España. Franco fue el último que colocó a un exministro al frente de esta institución, hasta que llegó Sánchez. ¿Y qué me dicen de la vivienda? La izquierda quiere reinstaurar la renta antigua, es decir, control de precios e inquilinos de por vida, con la consiguiente destrucción del mercado del alquiler. Y puestos a copiar, copia incluso la creación de una nueva empresa pública de vivienda, a imagen y semejanza del dictador. De aquí quiero hacer un anuncio importante a todos los españoles. El Gobierno va a crear una gran empresa pública de vivienda capaz de construir y de gestionar viviendas desde la Administración General del Estado. Todo esto no es casual. El fascismo y el comunismo, al fin y al cabo, son dos caras de la misma moneda. Ambos beben directamente de una fuente común, que es el socialismo. No en vano, nazismo significa nacional-socialismo. Basta escuchar a los falangistas para entender de qué pie cojeaban. José Luis Arrese, ministro del Movimiento, en su discurso de apertura del tercer Consejo Sindical, celebrado a mediados de los años 40. La fórmula que inventa el capitalismo es bien sencilla. Tú pones un trabajo, yo te doy un jornal y en paz. Con esta sencilla fórmula, que no es otra que la terrible injusticia de la compraventa del trabajo, el capitalismo intenta justificar su afirmación de que el capital es el único que produce y que el obrero no es más que un elemento secundario de la producción que vende su trabajo como otros venden las materias primas y los útiles de labor. Y cree el capitalismo que de la misma manera que el vendedor de esas máquinas y de esos útiles, una vez recibido su precio, no se queda con derecho alguno a lo que con ella se produzca, así el obrero, vendedor de su trabajo, una vez recibido su salario, no se puede reservar ningún derecho a lo producido con él y debe de quedar, por lo tanto, al margen de todo beneficio producido. Como veis, fue el capitalismo el que creó el problema social, al creer que la producción es solamente un problema financiero y que los problemas financieros no tienen nada que ver con los problemas humanos. Falangistas y socialistas odian el capitalismo y odian el liberalismo. No lo digo yo, que también. Lo dicen hasta los comunistas, como por ejemplo Santiago Armesilla. Si hubiera un Instituto Nacional de la Vivienda que produjera y construyera viviendas de protección oficial para la gente a gran escala y no para rentas pequeñas, que al final eran las que había hace pocos años y ahora prácticamente no se construyen pisos de protección oficial, seguramente las familias y los inquilinos serían propietarios de vivienda personales de una manera mucho más segura. Pero esto, ¿por qué lo digo? Pero es que Franco fue más socialista que el PSOE. Y si el PSOE vive obsesionado con Franco, es porque su fantasma le permite tapar, al menos parcialmente, los escándalos de corrupción. Es un partido sin ideología que solo vive del poder y cuando está acorralado por un montón de escándalos de corrupción, y que además, hay que decir otra cosa, en 1982 Felipe González liberalizó 52 empresas estatales y mixtas que se generaron en la dictadura. Franco fue más socialista que el PSOE. El PSOE está acorralado y cuando está acorralado resucita a Franco para que la gente tenga miedo a un señor que murió en la cama hace 50 años. Entonces, yo no estoy blanqueando nada. El problema es que la gente, en vez de criticar al partido que es la columna vertebral de la democracia liberal y que más daño ha hecho a la clase obrera, la gente pues lucha contra un muerto porque es muy fácil ser antifascista cuando el fascismo ha dejado de existir. Franco es historia. Murió hace 50 años. La transición
trajo la democracia y la reconciliación entre españoles, trajo la apertura al exterior, la entrada en Europa y la entrada en el euro, trajo la modernidad y la igualdad ante la ley. Pero, en lugar de mirar al futuro, el PSOE se empeña en mirar atrás, para resucitar a Franco y mantener vivo su recuerdo e incluso sus peores políticas intervencionistas. Los socialistas, por desgracia, son los únicos que a día de hoy siguen obsesionados con Franco. Sánchez es su baluarte, Sánchez es su gran valedor, Pedro Sánchez es franquista. La trinchera de llamas es radio.